Eran las 2 de la tarde de un domingo y yo estaba sazonando el pollo para la comida cuando mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Me limpié las manos en el delantal y tomé el aparato, esperando tal vez un mensaje cariñoso de mi nieta Socorro. Lo que leí hizo que mi mundo se derrumbara. Mamá, Enrique no te quiere más aquí. Necesitas buscar otro lugar para vivir. Hablo en serio. Lo leí 3 veces antes de creerlo. Mi propia hija Carmen me estaba corriendo de la casa que yo misma había comprado para ella. La cuchara de madera se me resbaló de la mano y cayó al suelo, resonando por el silencio de la casa vacía. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y siempre creí que la familia era sagrada. Crié a Carmen sola después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años. Trabajé 40 años como costurera, ahorrando cada centavo para darle dignidad a mi hija única. Cuando se casó con Enrique hace 6 años, vendí mi departamento y compré esta casa como regalo de bodas. En esa época, mi abogado Gustavo me aconsejó insertar una cláusula de protección. Si hubiera ingratitud familiar comprobada, la propiedad regresaría a mí. Me pareció excesivo, pero seguí el consejo. La casa quedó a nombre de Carmen, pero con esa salvaguarda que ella nunca supo que existía. Hace 3 años, cuando mi renta se volvió imposible de pagar, Carmen me invitó a vivir aquí. La casa es grande, mamá, y puedes ayudarme con Socorro. Desde el primer día, Enrique dejó en claro que mi presencia solo era tolerada. Me saluda fríamente, cambia de canal cuando estoy viendo televisión, hace caras de asco cuando aparezco en la sala. Durante estos 3 años, vi a Carmen transformarse, influenciada por su marido hasta verme como una carga. Fui siendo empujada al cuartito más pequeño, mi voz ignorada, mi presencia tratada como un inconveniente. Solo Socorro todavía me abraza con cariño, pero se siente incómoda cuando sus padres están cerca. Guardé el celular con las manos temblando, pero algo había cambiado dentro de mí. Ellos pensaban que Esperanza Morales era solo una viejita sin recursos. Pero lo que no sabían era que todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás olvidarían. Después de leer ese mensaje cruel, me quedé parada en la cocina por lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Las palabras de Carmen daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Enrique no te quiere más aquí, como si mi yerno tuviera algún derecho sobre la casa que yo compré con mis propias manos, como si Carmen hubiera olvidado quién había sacrificado todo para darle un techo digno. Recordé el día que firmamos los papeles de esta casa. Carmen estaba tan emocionada, abrazándome y diciéndome que era la mejor madre del mundo. Mamá, esto es demasiado generoso. ¿Estás segura?, me había preguntado con lágrimas en los ojos. Y yo, como la tonta que fui, le dije que una madre haría cualquier cosa por la felicidad de su hija. Qué irónico que ahora esa misma hija me estuviera tratando como una intrusa en mi propia propiedad. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños, donde Socorro había hecho sus tareas de la escuela mientras yo la ayudaba con las matemáticas. Esta mesa de madera sólida que yo había elegido pensando en las futuras generaciones que se reunirían alrededor de ella. Nunca imaginé que un día estaría sentada aquí, recibiendo una orden de desalojo de mi propia sangre. El pollo se seguía cocinando en la estufa, llenando la casa con un aroma que normalmente me habría consolado. Pero ahora el olor solo me recordaba todas las comidas que había preparado para esta familia, todos los domingos que había pasado en la cocina mientras Carmen y Enrique disfrutaban su tiempo libre. ¿Cuántas veces había limpiado sus platos, lavado su ropa, cuidado a Socorro cuando estaba enferma, solo para ser recompensada con este mensaje despiadado? Pensé en mi vida antes de mudarme aquí, mi pequeño departamento cerca del mercado de San Juan, donde conocía a todos los vecinos y tenía mi rutina. No era lujoso, pero era mío. Tenía mis plantas en el balcón, mi canario Pancho que cantaba todas las mañanas, mis telenovelas en las tardes sin que nadie me dijera que el volumen estaba muy alto. Era una vida sencilla pero digna, una vida donde nadie me hacía sentir como un estorbo. Cuando Carmen me propuso mudarme con ellos, pensé que era una bendición. Ya no tienes que preocuparte por las rentas, mamá. Aquí tienes tu familia, puedes ayudar con Socorro y todos estaremos juntos.
Sus palabras habían sonado tan dulces, tan llenas de amor filial. Qué ingenua fui al creer que la convivencia sería fácil, que el cariño familiar superaría cualquier dificultad. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Socorro estaba feliz de tener a la abuela tan cerca. Carmen parecía apreciar mi ayuda con las tareas domésticas y hasta Enrique se comportaba con respeto. Pero gradualmente, como el agua que se filtra por las grietas hasta debilitar los cimientos, la situación fue deteriorándose. Enrique comenzó con comentarios sutiles. «Las casas se sienten más pequeñas cuando hay más gente», decía mientras cenábamos. O «Cada generación tiene sus costumbres, ¿verdad?», cuando yo le pedía a Socorro que me ayudara a poner la mesa. Al principio pensé que eran observaciones inocentes, pero pronto me di cuenta de que cada comentario tenía veneno. Carmen empezó a cambiar también. La mujer que me había abrazado con gratitud cuando le di la casa comenzó a verme con ojos críticos. Si yo lavaba los platos, lo hacía mal. Si no los lavaba, era porque era floja. Si cocinaba, el sazón no era como a ella le gustaba. Si no cocinaba, era porque no quería contribuir. No importaba lo que hiciera, siempre estaba mal. Las humillaciones se acumularon como gotas que llenan un vaso hasta hacerlo derramar. Enrique cambiando de canal cuando yo estaba viendo mi programa favorito. Carmen pidiéndome que me quedara en mi cuarto cuando venían visitas. Los dos hablando de mí en tercera persona como si yo no estuviera presente. «Ella siempre deja las luces prendidas», decía Enrique. «Es que es de otra generación, no entiende los gastos de luz», respondía Carmen, como si yo fuera sorda o tonta. Pero lo que más me dolía era ver cómo Socorro se estaba alejando de mí. Mi nieta, que antes corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, ahora me saludaba tímidamente y se iba rápido a su cuarto. Había aprendido que mostrar cariño hacia la abuela traía tensión a la casa y su instinto infantil la protegía manteniéndose neutral. Una noche, hace como 2 meses, escuché a Carmen y Enrique hablar en su recámara. Yo había ido al baño y al pasar por su puerta, que estaba entreabierta, oí claramente sus voces. «Ya no aguanto más», decía Enrique. «Tu mamá se está adueñando de la casa. Actúa como si fuera la dueña y nosotros los invitados». Carmen suspiraba. «Sé que es difícil, pero es mi mamá. No puedo echarla así nada más». «Pues encuentra la manera», respondió él con voz dura. «Porque o se va ella o me voy yo, y no estoy bromeando». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y recordando todos los sacrificios que había hecho por Carmen. Trabajar doble turno cuando era niña para poder pagar sus útiles escolares. Vender mis únicas joyas, las que me había dado mi madre, para pagarle la preparatoria. Rechazar las propuestas de matrimonio porque ningún hombre quería una mujer con una hija. Carmen era mi mundo, mi razón de ser, mi proyecto de vida más importante. Y ahora, después de darle todo, incluyendo una casa que valía más de 1 millón de pesos, me estaba echando por un mensaje de texto. Pero lo que Carmen y Enrique no sabían era que su madre no era tan ingenua como pensaban. Cuando compré esta casa, mi abogado Gustavo Hernández, un hombre sabio que había manejado mis asuntos legales durante años, me había advertido sobre las precauciones que debía tomar. Doña Esperanza me había dicho con su voz serena pero firme: «El amor de madre es noble, pero la ley debe proteger al generoso. Vamos a incluir una cláusula especial en la escritura». La cláusula era compleja pero efectiva. Aunque la casa estaba a nombre de Carmen, si se comprobaba ingratitud familiar grave, la propiedad retornaría automáticamente a mí. Gustavo había insistido en esto, citando casos que había visto de hijos que abusaban de la generosidad de sus padres. «No quiero que piensen mal de Carmen», me había explicado, «pero esta protección existe por si algún día la necesita. Espero que nunca sea así». Carmen había firmado todos los papeles sin leer los detalles, confiando en que todo estaba en orden. Nunca le mencioné esta cláusula porque nunca pensé que la necesitaría. Qué equivocada estaba. El mensaje de Carmen no era solo una orden de desalojo. Era la prueba legal que Gustavo necesitaba para activar la cláusula de protección. Una hija echando a su madre de la casa que la madre le había regalado constituía el ejemplo perfecto de ingratitud familiar grave según el Código Civil. Me levanté de la mesa del comedor y fui a mi cuarto. En el fondo del closet,
Detrás de mis vestidos de invierno tenía una caja de metal donde guardaba mis documentos más importantes. La saqué con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto firmes con la determinación. Dentro estaba la copia de la escritura original, la que contenía todos los detalles legales que Carmen nunca se había molestado en leer. También encontré la tarjeta de Gustavo. Hacía meses que no hablaba con él, pero sabía que seguía ejerciendo. A los 75 años, era uno de los abogados más respetados de la ciudad, un hombre que había visto de todo y que no se sorprendía fácilmente. Marqué su número con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Era la adrenalina de quien finalmente va a hacer justicia. Licenciado Hernández, contestó con su voz característica. Buenos días, licenciado. Habla Esperanza Morales. Doña Esperanza, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no sé de usted. Estoy bien, licenciado, pero creo que ha llegado el momento de usar esa cláusula de protección que usted insistió en incluir hace 6 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Gustavo había estado esperando esta llamada. Su experiencia le había enseñado que la generosidad sin límites a menudo termina en ingratitud. Cuénteme qué ha pasado, doña Esperanza. Le expliqué todo. Los 3 años de humillaciones, el trato despreciativo de Enrique, la transformación de Carmen y finalmente el mensaje que había recibido esa mañana. Gustavo escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales como el profesional que era. Doña Esperanza, me dijo cuando terminé mi relato, lo que me cuenta configura perfectamente los supuestos de la cláusula que incluimos. Un padre o madre que dona una propiedad a un hijo tiene derecho legal a recuperarla si ese hijo incurre en ingratitud grave. Echar a la madre de la casa que ella misma regaló es el ejemplo más claro de ingratitud que existe en la jurisprudencia. ¿Qué necesita para proceder?, le pregunté. El mensaje que recibió es evidencia perfecta. También necesitaríamos testigos de los maltratos que ha sufrido. ¿Hay alguien que haya presenciado la forma en que la tratan? Pensé inmediatamente en Dolores, mi vecina de enfrente, una mujer de mi edad que había observado mi situación con preocupación creciente. Ella había visto cómo Enrique me hablaba despectivamente en el jardín, cómo Carmen me había gritado por haberle dado dinero a Socorro para sus dulces, cómo me habían relegado a usar la entrada trasera cuando tenían visitas. Sí, licenciado, tengo testigos. Perfecto. ¿Quiere proceder con la recuperación de la propiedad? Sí, respondí sin dudarlo. Quiero que Carmen aprenda que las acciones tienen consecuencias y que el amor de madre tiene límites cuando se convierte en abuso. Muy bien. Necesito que venga a mi oficina mañana por la mañana. Traiga el mensaje que recibió y preparemos la documentación. En una semana, la casa estará de vuelta a su nombre. Cuando colgué el teléfono, me sentí como una mujer nueva. Durante 3 años había caminado con la cabeza agachada en mi propia casa, aceptando humillaciones, porque pensaba que era el precio de mantener unida a la familia. Pero ya no más. Carmen y Enrique habían cometido el error de subestimar a Esperanza Morales. Pensaron que era una viejita indefensa que aceptaría cualquier maltrato con tal de no quedarse sola. Se equivocaron completamente. Esa tarde, cuando Carmen llegó del trabajo, yo estaba en la cocina preparando la cena como siempre. Ella entró con su actitud de siempre. Ni siquiera me saludó. Se sirvió un vaso de agua y se dispuso a salir cuando le hablé. Carmen. ¿Qué? Me respondió sin voltear a verme. Recibí tu mensaje. Ah, sí. Esperaba que lo entendieras. No es nada personal, mamá. Pero Enrique y yo necesitamos nuestro espacio. La frialdad en su voz me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esta ya no era mi hija cariñosa, sino una extraña que usaba mi sangre para justificar su crueldad. Entiendo perfectamente, le dije con calma. Mañana voy a resolver todo. Carmen asintió con alivio, probablemente pensando que había ganado. Se fue a su cuarto sin preguntarme siquiera dónde me iba a ir o si tenía recursos para mantenerme. Para ella, yo era simplemente un problema que se estaba resolviendo solo. Esa noche cené sola, como tantas otras noches en los últimos meses. Socorro bajó a darme las buenas noches, y por primera vez en mucho tiempo no la dejé ir rápido. Socorro, sabes que te amo mucho, ¿verdad? Sí, abuelita. Yo también te amo. Pase lo que pase, quiero que sepas que siempre serás mi nieta querida, y que a veces los adultos tomamos decisiones difíciles, pero eso no significa que dejemos de amarnos. Socorro me miró con sus ojos grandes y sabios,
demasiado sabios para sus 16 años. Creo que sabía que algo importante estaba por pasar. ¿Te vas a ir, abuelita? Sí, mi amor, pero no porque no te ame, sino porque a veces es necesario. ¿Puedo visitarte? Siempre, mi niña, siempre. La abracé fuerte, respirando el aroma de su champú de fresa, grabando en mi memoria la sensación de tener a mi nieta en mis brazos, porque sabía que después de mañana todo iba a cambiar para siempre. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí profundamente. Ya no tenía miedo del futuro. Tenía un plan, tenía recursos y tenía la justicia de mi lado. Carmen y Enrique habían querido jugar a echarme, pero no sabían que estaban jugando contra una mujer que había aprendido a protegerse. Mañana comenzaría el primer día del resto de mi vida. Y también sería el día en que Carmen y Enrique aprenderían que subestimar a Esperanza Morales había sido el error más caro de sus vidas. Mientras me quedaba dormida, sonreí pensando en la expresión que pondrían cuando recibieran los documentos legales. Ellos querían que me fuera de su casa. Muy pronto descubrirían quién era realmente la dueña de todo. El lunes llegó como cualquier día normal, pero yo sabía que sería el último lunes que viviría bajo esta humillación. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre había hecho durante estos 3 años, y preparé el desayuno para la familia. Carmen bajó corriendo porque llegaba tarde al trabajo. Tomó apenas un café y una tostada, y salió sin despedirse. Enrique ni siquiera bajó a desayunar. Socorro se despidió de mí con un beso en la mejilla y una sonrisa tímida que me partió el corazón, porque sabía que posiblemente sería la última vez que compartiríamos una mañana así. Cuando la casa se quedó vacía, tomé mi bolsa más elegante, la que había usado para ocasiones especiales durante años, y me dirigí al centro de la ciudad. La oficina del licenciado Gustavo Hernández estaba en un edificio colonial restaurado cerca del Zócalo, un lugar que siempre me había inspirado respeto y confianza. Subí las escaleras de mármol recordando la última vez que había estado ahí, hace 6 años, cuando firmamos los papeles de la casa. Qué diferente me sentía ahora, ya no como una madre generosa e ingenua, sino como una mujer que había aprendido las lecciones más duras de la vida. Gustavo me recibió en su oficina llena de libros de leyes y diplomas. A los 75 años seguía siendo un hombre imponente, de cabello completamente blanco, pero mirada afilada como navaja. Me sirvió un café en una taza de porcelana fina y se sentó frente a mí con la seriedad que el momento requería. «Doña Esperanza», me dijo mientras revisaba unos papeles, «he estado repasando su caso toda la noche. La cláusula de reversión por ingratitud que incluimos en la escritura es sólida como una roca. El Código Civil Federal es muy claro en estos casos. Cuando un donante puede probar maltrato o ingratitud grave por parte del donatario, la donación se puede revocar automáticamente. Le mostré el mensaje que Carmen me había enviado. Gustavo lo leyó varias veces, luego sacó su teléfono y le tomó fotografías desde diferentes ángulos. «Este mensaje es evidencia perfecta», me explicó. «No solo demuestra la ingratitud, sino también la frialdad con que la están tratando. Una hija que echa a su madre por mensaje de texto de la casa que la misma madre le regaló. Esto va a impresionar mucho a cualquier juez». «¿Cuánto tiempo tomará el proceso?», le pregunté. «En circunstancias normales, este tipo de procedimientos pueden tomar meses, pero su caso es tan claro y la evidencia tan contundente que puedo solicitar una medida cautelar urgente. En 1 semana, máximo 2, la casa estará de vuelta a su nombre». Gustavo comenzó a preparar los documentos mientras me explicaba cada paso del proceso. «Vamos a presentar una demanda de revocación de donación por causa de ingratitud. Al mismo tiempo, solicitaremos una medida cautelar para que usted pueda quedarse en la propiedad mientras se resuelve el caso, aunque técnicamente ya tiene derecho a recuperar la casa por la cláusula que incluimos. Carmen y Enrique se van a enterar inmediatamente. Van a recibir una notificación oficial en 48 horas. Después de eso, tendrán que responder legalmente o abandonar la propiedad voluntariamente». Salí de la oficina de Gustavo sintiéndome como una mujer completamente diferente. Durante 3 años había caminado con la cabeza agachada, aceptando humillaciones porque pensaba que era el precio de mantener unida a la familia. Ahora caminaba erguida por las calles del centro, observando la ciudad con ojos nuevos. «México lindo y querido», pensé,
tierra de justicia, donde hasta una vieja costurera puede reclamar sus derechos. Me detuve en la catedral y entré a encender una veladora, no para pedir perdón por lo que estaba haciendo, sino para agradecer la fuerza que había encontrado para defenderme. Virgencita de Guadalupe, susurré mientras prendía la vela. Tú que eres madre, sabes lo que se siente cuando los hijos te fallan. Dame sabiduría para manejar lo que viene. Regresé a casa cerca del mediodía. Carmen había salido a comer con sus amigas, como hacía todos los lunes, y Enrique estaba en su trabajo. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio opresivo de quien camina en puntas de pie para no molestar. Era el silencio sereno de quien sabe que todo está a punto de cambiar. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde tantas veces había cosido mientras veía las telenovelas de la tarde. Recordé mi vida antes de todo esto, cuando era joven y tenía sueños que iban más allá de ser madre y abuela. Había querido estudiar diseño de modas, pero el embarazo de Carmen a los 20 años cambió todos mis planes. No me arrepentía, porque el amor de madre trasciende cualquier sueño personal, pero ahora me preguntaba qué habría sido de mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Carmen regresó a las 3 de la tarde, con esa actitud relajada de quien ha pasado 2 horas chismeando con las amigas en un restaurante bonito. Entró a la casa como si fuera una reina llegando a su palacio, sin saludarme ni preguntarme cómo había pasado el día. Se dirigió directamente a la cocina a buscar algo de tomar. «¿Cómo te fue en tu comida?», le pregunté desde la sala. «Bien», me respondió secamente. «Las muchachas me estaban preguntando cuándo te vas a ir». Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. No solo había decidido echarme, sino que además había estado discutiendo mi situación con sus amigas, como si yo fuera un tema de conversación casual. «¿Ya les dijiste que me voy?». Les dije que estamos haciendo algunos cambios en la casa. No era necesario entrar en detalles. Cambios en la casa. Así llamaba Carmen al hecho de expulsar a su propia madre. Me quedé callada, pero por dentro sentía cómo se fortalecía mi resolución. Esta mujer fría que estaba parada en mi cocina ya no era la niña dulce que había criado con tanto amor. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí a caminar por el barrio. Hacía tiempo que no recorría las calles con calma, observando las casas de los vecinos, saludando a la gente que conocía desde hacía años. En la esquina me encontré con Dolores, mi vecina de enfrente, una mujer sabia de 70 años que había sido viuda como yo y que entendía las complejidades de la vida familiar. «Esperanza», me dijo con su sonrisa cálida, «qué gusto verte caminando. Hacía tiempo que no te veía por las tardes». «Sí, Dolores, he estado muy ocupada en la casa». «Ay, mijita», me dijo tomándome del brazo, «yo he visto cómo te tratan esos dos. No es justo lo que está pasando contigo». Dolores había observado todo desde su ventana. Había visto cómo Enrique me hablaba despectivamente en el jardín, cómo Carmen me gritaba cuando Socorro me pedía dinero para sus dulces, cómo me habían obligado a usar la entrada trasera cuando tenían visitas importantes. «¿Te acuerdas?», continuó Dolores, «del día que tu yerno te gritó por haber regado las plantas en la mañana? Yo lo escuché desde mi casa. Te dijo que eras una vieja entrometida que no sabía respetar horarios. Y Carmen no te defendió». Sí me acordaba. Había sido un sábado hace 2 meses. Yo había madrugado a regar las plantas porque hacía mucho calor y quería que tuvieran agua fresca antes de que el sol las castigara. Enrique salió furioso, diciendo que el ruido de la manguera lo había despertado, que yo no tenía consideración por los demás, que parecía que hacía las cosas a propósito para molestar. «También vi», siguió Dolores, «cuando te dejaron afuera el día del cumpleaños de Socorro. Tú tocaste el timbre por 10 minutos y nadie te abrió. Después Carmen salió y te dijo que habías llegado muy tarde, que la fiesta ya había terminado. Esa había sido una de las humillaciones más dolorosas. El cumpleaños 16 de Socorro. Yo había salido temprano a comprarle un regalo especial, un collar de plata que había visto en una joyería del centro. Cuando regresé, a las 5 de la tarde, encontré la casa llena de adolescentes celebrando. Toqué el timbre, pero nadie me escuchaba por la música. Cuando finalmente Carmen me abrió, me dijo que llegaba muy tarde, que la fiesta estaba terminando, que mejor me fuera a descansar. Tuve que darle el regalo a Socorro al día siguiente, cuando ya todo había pasado. «Dolores», le dije mirándola a los ojos, «¿tú podrías ser testigo de las cosas que has visto?
Por supuesto, mijita. Lo que te están haciendo no está bien. Una madre no merece ser tratada así, especialmente en la casa que ella misma compró. Regresé a casa con el corazón más tranquilo. Tenía a Gustavo de mi lado, tenía evidencias, tenía testigos, pero más importante aún, tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos diferentes. Socorro me platicaba de su día en la escuela, de un proyecto de historia que estaba haciendo sobre la Revolución Mexicana, de sus amigas y sus pequeños dramas adolescentes. Era la única conversación genuina de la mesa. Carmen comía en silencio, revisando su teléfono constantemente. Enrique masticaba ruidosamente mientras veía las noticias en su tablet. «Abuela», me dijo Socorro, «¿tú conociste a gente que vivió la revolución?» «Sí, mi amor. Mi abuela Luz vivió esa época. Me contaba historias de cuando era niña, y tenían que esconderse cuando llegaban los federales al pueblo. ¿Me podrías contar algunas de esas historias para mi proyecto?» «Claro que sí, preciosa». Carmen levantó la vista del teléfono con irritación. «Socorro, no molestes a tu abuela con tareas de la escuela. Ya está muy grande para andar recordando cosas tan viejas». La frialdad en su voz me confirmó, una vez más, que había tomado la decisión correcta. Para Carmen, yo ya era un estorbo que no merecía ni siquiera compartir recuerdos familiares con su propia hija. Después de la cena, cuando todos se fueron a sus cuartos, me quedé lavando platos y recordando los días cuando Carmen era pequeña y yo le contaba esas mismas historias de la bisabuela Luz. Cómo habían cambiado las cosas. Cómo la mujer que una vez se quedaba despierta escuchando mis cuentos, ahora me callaba cuando quería compartir esos mismos recuerdos con su hija. Esa noche, antes de dormir, saqué mis álbumes de fotografías. Hacía meses que no los abría porque me resultaba doloroso recordar tiempos más felices. Pero ahora los miraba con nostalgia serena, sin la amargura que había sentido en los últimos años. Ahí estaba Carmen a los 5 años, el día que su padre nos abandonó. Ella lloraba en mis brazos sin entender por qué papá no iba a regresar. Yo le prometí que siempre íbamos a estar juntas, que yo iba a ser su papá y su mamá al mismo tiempo. Cumplí esa promesa durante más de 40 años. Ahí estaba Carmen a los 15, el día de su graduación de secundaria. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarle el vestido que quería. En la foto se veía radiante, abrazándome con genuino cariño, diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Ahí estaba Carmen el día de su boda con Enrique. Yo había gastado todos mis ahorros en esa fiesta, queriendo que mi hija tuviera la celebración de sus sueños. En las fotos bailábamos juntas, reíamos, éramos cómplices. Enrique parecía un buen hombre, trabajador y respetuoso. Qué poco sabía yo de su verdadera naturaleza. Y ahí estaba Socorro recién nacida, cuando Carmen me pidió que me quedara unos meses para ayudarla con el bebé. «Mamá, no sé qué haría sin ti», me había dicho con lágrimas de agradecimiento. Durante 6 meses dormí en el sofá de su pequeño departamento, levantándome cada noche para alimentar a Socorro cuando Carmen estaba muy cansada. Cerré los álbumes con una mezcla de tristeza y paz. Todas esas memorias eran reales, habían pasado de verdad, pero también era real la mujer fría que ahora me trataba como un estorbo. Las personas cambian y a veces no hay manera de recuperar lo que se perdió. El martes por la mañana me desperté temprano, como siempre. Preparé el desayuno, sabiendo que sería uno de los últimos que haría en esta cocina. Carmen bajó corriendo, como siempre, pero esta vez me miró de una manera diferente. «Mamá, ¿ya hablaste con alguien sobre dónde te vas a ir?» «Sí, Carmen, ya hablé con la persona correcta». «¿Con quién? ¿Tienes dónde quedarte?» «No te preocupes, todo está arreglado». Carmen pareció aliviada de que yo no fuera a ser su problema por mucho tiempo más. Se despidió rápidamente y salió al trabajo. Enrique ni siquiera bajó a desayunar, como era su costumbre cuando no quería verme. Esa mañana, mientras Socorro se arreglaba para ir a la escuela, decidí tener una conversación importante con ella. «Socorro, mi amor, ven acá un momento». Mi nieta se acercó con su uniforme escolar, su mochila en la mano y esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. «Quiero que sepas que sin importar lo que pase en los próximos días, tú y yo siempre vamos a tener nuestra relación especial. Eres mi nieta querida y nada va a cambiar eso». «¿Te vas a ir muy lejos, abuelita?» «No, mi amor.
No me voy a ir lejos, pero las cosas van a cambiar un poco en esta casa. ¿Por qué mis papás quieren que te vayas? La pregunta me partió el corazón porque Socorro había estado escuchando más de lo que pensábamos. Los niños siempre se dan cuenta de todo, aunque los adultos creamos que los estamos protegiendo. A veces, Socorro, los adultos nos complicamos mucho la vida, pero tú no tienes que preocuparte por eso. Solo recuerda que te amo mucho y que siempre puedes contar conmigo. Socorro me abrazó fuerte antes de irse a la escuela. En ese abrazo sentí todo el amor puro que había faltado en mi vida durante estos últimos meses. Mi nieta me amaba incondicionalmente, como yo había amado a Carmen durante tantos años. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era un mensajero con documentos oficiales. Mi corazón se aceleró porque sabía que era el momento que había estado esperando. Gustavo había trabajado rápido. ¿Es usted Carmen Santos?, me preguntó el mensajero. No, ella no está. Soy Esperanza Morales, la propietaria de esta casa. Necesito entregar estos documentos personalmente a la señora Carmen Santos. Ella regresa del trabajo a las 6 de la tarde. Puede venir a esa hora. El mensajero se fue, pero no sin antes confirmar que regresaría en la tarde. Yo sabía que esos papeles contenían la notificación oficial de la demanda de revocación de donación. En unas horas, Carmen se enteraría de que su plan de echarme se había convertido en su peor pesadilla. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para la tormenta que se venía. Limpié la casa como siempre, preparé la comida como siempre, pero por dentro me sentía como un volcán a punto de hacer erupción. No de ira, sino de justicia. A las 6 en punto llegó Carmen del trabajo, y 10 minutos después sonó el timbre. Era el mensajero con los documentos oficiales. ¿Carmen Santos?, preguntó cuando Carmen abrió la puerta. Sí, soy yo. Tengo una notificación legal para usted. Carmen recibió los papeles con cara de confusión. Los abrió ahí mismo, en la puerta, y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock total. ¿Qué es esto?, murmuró, leyendo el encabezado del documento. Cerró la puerta y se dirigió directamente hacia mí, que estaba en la cocina terminando de preparar la cena. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué me está llegando una demanda de no sé qué de donación? Significa, Carmen, que las acciones tienen consecuencias. ¿De qué estás hablando? Explícame qué es esto». Es la recuperación legal de mi propiedad. Esta casa siempre tuvo una cláusula de protección que se activa cuando hay ingratitud familiar comprobada. Carmen leyó los papeles otra vez, esta vez más despacio, tratando de entender las implicaciones legales. Su cara se puso blanca como papel. ¿Esto significa que la casa puede regresar a tu nombre? No puede, Carmen. Va a regresar a mi nombre. El proceso ya está en marcha. En ese momento llegó Enrique del trabajo. Carmen corrió hacia él con los papeles en la mano, gritándole que teníamos un problema legal muy grave. Los vi discutir en voz baja en la sala, señalando hacia la cocina donde yo seguía preparando la cena con tranquilidad absoluta. Después de varios minutos de discusión, vinieron los dos hacia mí. Enrique tenía una cara que nunca le había visto, una mezcla de pánico y furia contenida. «Doña Esperanza», me dijo tratando de sonar calmado, «creo que hay un malentendido. Nosotros no queremos que se vaya de la casa. Carmen solo estaba estresada cuando le mandó ese mensaje». «No hay ningún malentendido, Enrique. Ustedes quisieron echarme por mensaje de texto. Ahora van a aprender qué se siente ser echado de verdad». «Mamá, por favor», intervino Carmen con voz desesperada. «Podemos arreglar esto. No tenías que llegar hasta esto». «Carmen, tuve 3 años para arreglar esto. 3 años donde ustedes me trataron como una sirvienta en mi propia casa. Ya no hay nada que arreglar». Esa noche, después de una cena silenciosa y tensa, me acosté sabiendo que finalmente había recuperado mi dignidad. Carmen y Enrique se quedaron despiertos hasta muy tarde, seguramente tratando de entender cómo una viejita indefensa había logrado darles jaque mate en su propio juego. Mañana sería otro día en esta nueva etapa de mi vida. Una etapa donde Esperanza Morales ya no sería la víctima, sino la mujer que había aprendido a defenderse. El miércoles amaneció diferente. Por primera vez en 3 años, me desperté sin esa sensación de caminar sobre cascarones de huevo. Me levanté a las 6, como siempre, pero ahora cada movimiento tenía un propósito diferente. Ya no era la abuela sumisa que preparaba el desayuno esperando migajas de cariño.
Era Esperanza Morales reclamando lo que por derecho le pertenecía. Carmen bajó a desayunar con ojeras profundas. Era evidente que había pasado la noche en vela, seguramente buscando en Internet qué significaban esos documentos legales, tratando de entender cómo su plan perfecto se había convertido en su peor enemigo. Me miró con una mezcla de resentimiento y súplica, como si esperara que yo le dijera que todo había sido una broma cruel. «Buenos días, Carmen», le dije sirviendo su café en la misma taza de siempre, pero ya no con la ansiedad de quien busca aprobación. «Mamá, necesitamos hablar». «Claro, dime. ¿Este asunto legal no puede esperar? ¿No podemos resolver esto en familia?» La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera tan triste. Ahora quería resolver las cosas en familia, cuando durante 3 años había permitido que su marido me tratara como una intrusa en mi propia casa. «Carmen, cuando tú me mandaste ese mensaje diciéndome que me fuera, ¿pensaste en resolverlo en familia? ¿Me preguntaste si yo quería irme? ¿Consideraste mis sentimientos?» Carmen bajó la mirada hacia su taza de café. No tenía respuesta porque sabíamos las dos que había actuado con frialdad calculada. Es que Enrique estaba muy estresado con el trabajo y... «Carmen», la interrumpí con voz serena pero firme. «Durante 43 años he escuchado excusas sobre por qué otras personas son más importantes que yo. Se acabó». Enrique bajó unos minutos después, con la misma cara de haber dormido mal. Ni siquiera me saludó, se sirvió café y se sentó a la mesa con actitud hostil. «Esperanza», me dijo sin mirarme a los ojos, «esto que está haciendo es un capricho de una persona resentida. Nosotros podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», le pregunté con genuina curiosidad. «¿Como el acuerdo que tenían ustedes de echarme por mensaje de texto? Mire, señora, no vamos a permitir que usted nos manipule emocionalmente con estas amenazas legales». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Enrique nunca me había visto como una persona digna de respeto. Para él, yo era simplemente un obstáculo que había que remover, y ahora que el obstáculo se defendía, era manipulación emocional. «Enrique», le dije levantándome de la mesa, «ustedes tuvieron 3 años para tratarme con dignidad. Eligieron el camino de la humillación. Ahora van a vivir las consecuencias de esa decisión». Socorro bajó para desayunar justo cuando la tensión en la cocina era más espesa. Mi nieta miró a sus padres y luego me miró a mí, con esa intuición especial que tienen los jóvenes para detectar cuando algo grave está pasando entre los adultos. «Buenos días, familia», dijo Socorro tratando de aligerar el ambiente. «Buenos días, mi amor», le respondí sirviéndole su desayuno favorito. Hot cakes con miel y fruta picada. Carmen y Enrique terminaron su desayuno en silencio y se fueron al trabajo sin despedirse. Socorro se quedó conmigo unos minutos más, porque su primera clase empezaba más tarde. «Abuelita, ¿por qué mis papás están tan raros? Los adultos a veces tenemos problemas complicados, mi amor. Pero no tienes que preocuparte por eso. ¿Tiene que ver con que te quieren que te vayas?». La pregunta directa de Socorro me sorprendió. Esta niña había estado escuchando más conversaciones de las que pensábamos. «Sí, Socorro, tiene que ver con eso. Yo no quiero que te vayas, abuelita. Y yo no me quiero ir, mi amor. Por eso estoy haciendo todo lo posible para quedarme». Socorro me abrazó antes de irse a la escuela. En ese abrazo sentí todo el amor puro que había faltado en esta casa durante meses. Mi nieta me amaba sin condiciones, como yo había amado a Carmen durante décadas. Después de que Socorro se fue, la casa quedó en silencio. Pero ya no era el silencio opresivo de quien vive con miedo a molestar. Era el silencio sereno de quien finalmente había tomado el control de su destino. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Gustavo. «Buenos días, doña Esperanza. ¿Cómo se sintió después de que recibieron los documentos?» «Bien, licenciado. Carmen y Enrique están preocupados, como era de esperarse». «Perfecto. Tengo noticias importantes. El juez revisó nuestro caso esta mañana y quedó muy impresionado con la evidencia. El mensaje que le mandó Carmen es tan claro en demostrar ingratitud que está considerando acelerar el proceso. ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de esperar una semana, podríamos tener la resolución en 3 días. El viernes por la tarde, la casa estaría oficialmente de vuelta a su nombre. Mi corazón se aceleró, no de nervios, sino de emoción. Después de 3 años de humillaciones, la justicia finalmente iba a ser rápida y contundente. ¿Qué necesito hacer?
Nada por ahora. Solo mantenerse firme. Carmen y Enrique probablemente van a intentar convencerla de retirar la demanda. No se deje manipular por súplicas de último minuto. Después de colgar con Gustavo, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí a caminar por mi barrio favorito. Tomé el camión y me fui al centro histórico, donde había trabajado como costurera durante tantos años. Caminé por las calles empedradas, recordando la mujer joven que había sido, la que luchaba todos los días para sacar adelante a su hija. Me detuve frente a la tienda donde había trabajado durante 15 años. Don Alberto, el dueño, ya había muerto, pero su hijo había mantenido el negocio. Entré solo para saludar y recordar viejos tiempos. «Doña Esperanza», me gritó Raúl, el hijo de don Alberto, cuando me vio entrar. «Qué gusto verla. ¿Cómo está usted?» «Muy bien, Raúl. Solo pasaba por aquí y quise saludar. Mi papá siempre decía que usted era la mejor costurera que había tenido. ¿Sigue cosiendo?» «De vez en cuando. Ahora tengo más tiempo libre». Hablamos durante unos minutos sobre los viejos tiempos, sobre cómo había cambiado el barrio, sobre la familia. Raúl me contó que se había casado recientemente y que su esposa estaba embarazada de su primer hijo. «Ojalá pueda ser tan buena madre como usted fue con Carmen», me dijo. Recuerdo cómo trabajaba doble turno para darle todo lo que necesitaba. Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y melancolía. Había sido una buena madre. Había sacrificado todo por Carmen. El problema era que los sacrificios sin límites a veces crean hijos que no valoran lo que reciben. Regresé a casa en la tarde sintiéndome renovada. La caminata por el centro me había recordado quién era yo antes de convertirme en la abuela sumisa de esta casa. Era Esperanza Morales, una mujer trabajadora que había construido una vida digna con sus propias manos. Carmen llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Tenía cara de haber estado llorando y se dirigió directamente hacia mí. «Mamá, fui a ver a un abogado en mi trabajo. Me dijo que tu demanda es muy seria». «Sí, Carmen, es muy seria. Me explicó que si pierdo este caso, no solo pierdo la casa, sino que también podría tener que pagarte daños y perjuicios. ¿Es posible?» Carmen se sentó en el sillón frente a mí, con las manos temblorosas. «Mamá, yo no sabía que existía esa cláusula en la escritura. Si lo hubieras sabido, ¿qué? ¿Me habrías tratado bien solo por miedo legal? Carmen, el respeto hacia los padres no debería necesitar amenazas legales. Tienes razón, me porté mal contigo. Enrique también lo reconoce». «¿Enrique lo reconoce? Qué conveniente que lo reconozca ahora que puede perder la casa». Carmen empezó a llorar. Lágrimas que podrían haber sido genuinas, pero que llegaban demasiado tarde. «Mamá, por favor, dime qué quieres que haga para arreglar esto». «Carmen, durante 3 años quise que me trataras como tu madre, no como una sirvienta. Quise que Enrique me respetara, no que me viera como un estorbo. Quise que Socorro pudiera amar a su abuela sin sentirse culpable por eso. Pero ustedes eligieron el camino de la frialdad. Podemos cambiar, podemos empezar de nuevo. ¿Cambiar por amor o cambiar por miedo a perder la casa?» Carmen no tenía respuesta para esa pregunta, porque ambas sabíamos cuál era la verdad. Enrique llegó 1 hora después y inmediatamente noté que venía con una actitud diferente. Ya no era el hombre arrogante que me trataba como basura. Ahora era alguien que acababa de entender que había subestimado gravemente a su contrincante. «Doña Esperanza», me dijo con una voz que intentaba ser respetuosa, «necesitamos hablar. Adelante. Yo reconozco que no la he tratado bien. He sido injusto con usted». «¿Y qué te hizo darte cuenta de eso, Enrique? ¿La demanda legal?» «Bueno, sí, pero también he estado reflexionando». «Enrique», lo interrumpí, «no me insultes con reflexiones de último minuto. Tuviste 3 años para reflexionar. Durante 3 años me viste lavar tu ropa, limpiar tu casa, cuidar a tu hija, y me pagaste con desprecio». Enrique bajó la cabeza. Por primera vez desde que lo conocía, se veía vulnerable. «¿Qué podemos hacer para convencerla de retirar la demanda?» «Nada, Enrique, absolutamente nada». Esa noche cenamos en silencio. Socorro trataba de hacer conversación, pero la tensión era tan espesa que hasta ella se rindió. Después de la cena, Carmen y Enrique se fueron a su cuarto a hablar en voz baja, seguramente planeando su próxima estrategia. Yo me fui a mi cuarto y llamé a Dolores, mi vecina y testigo.
¿Cómo van las cosas, Esperanza? Muy bien, Dolores. El viernes todo estará resuelto. Me da mucho gusto. Ya era hora de que alguien les diera una lección a esos dos. ¿Sigues dispuesta a ser testigo si es necesario? Por supuesto. He visto todo lo que te han hecho, y estoy lista para contarlo ante quien sea necesario. El jueves por la mañana amaneció nublado, como si el cielo estuviera preparándose para la tormenta que se acercaba. Carmen y Enrique desayunaron en silencio, pero pude ver en sus ojos que habían pasado otra noche sin dormir. A las 9 de la mañana llegaron dos personas que yo no esperaba, los padres de Enrique, don José y doña María, una pareja de 70 años que siempre me habían tratado con respeto cuando nos veíamos en las reuniones familiares. «Buenos días, doña Esperanza», me saludó don José quitándose el sombrero. «Buenos días. ¿A qué debo la visita?» Enrique nos contó lo que está pasando. Vinimos a hablar con usted. Los invité a pasar y les serví café. Doña María me tomó de las manos con cariño. «Esperanza, nosotros sabemos cómo la han tratado nuestro hijo y Carmen. No está bien». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba que los padres de Enrique reconocieran los errores de su hijo. «Hemos tratado de hablar con Enrique muchas veces», continuó don José. «Le hemos dicho que usted merece respeto, que esta es su casa, que él está viviendo aquí por su generosidad. Pero él nunca nos hizo caso», agregó doña María. «Siempre ha sido muy terco, desde niño». «Entonces, ¿por qué vienen a hablar conmigo ahora?», les pregunté. «Porque aunque nuestro hijo se haya portado mal, no queremos que Socorro sufra las consecuencias», me explicó don José. «Esa niña no tiene la culpa de los errores de sus padres». Era un argumento válido. Socorro realmente no tenía la culpa de nada. Pero tampoco yo tenía la culpa de ser tratada como basura en mi propia casa. «Don José, doña María, yo aprecio que hayan venido. Pero el daño que me han hecho Carmen y Enrique no se borra con una conversación. No le estamos pidiendo que se olvide de todo», me dijo doña María. «Solo que considere la posibilidad de llegar a un acuerdo que proteja a Socorro». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Tal vez Enrique y Carmen podrían mudarse a un departamento y usted podría quedarse con Socorro en la casa. La niña está muy apegada a usted». La propuesta era interesante, pero había un problema fundamental. Requería que yo confiara en que Carmen y Enrique habían cambiado realmente. Y después de 3 años de humillaciones, esa confianza estaba completamente quebrada. «Lo voy a pensar», les dije, aunque en el fondo ya sabía cuál era mi decisión. Después de que los padres de Enrique se fueron, me quedé sentada en la sala reflexionando sobre su propuesta. Era tentadora la idea de quedarme con Socorro, pero también sabía que Carmen nunca permitiría que su hija viviera lejos de ella. Y yo no podía usar a mi nieta como un peón en esta batalla. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Luz, que vivía en Guadalajara y con quien hablaba poco porque siempre había estado ocupada cuidando de Carmen y su familia. «Esperanza, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Hola, Luz. Estoy bien, aunque pasando por una situación complicada». Le conté todo lo que había pasado. Luz me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Hermana, yo sabía que esto iba a pasar. La última vez que fui a visitarte, hace 2 años, vi cómo te trataban Carmen y su marido. Quise decirte algo, pero pensé que era mejor no meterme en problemas familiares. ¿Qué viste? Vi cómo Enrique te hablaba como si fueras la sirvienta. Vi cómo Carmen te ignoraba cuando estabas hablando. Vi cómo te mandaban a tu cuarto cuando llegaron visitas. Me dio mucha tristeza, pero pensé que tú eras feliz así». «No era feliz, Luz. Solo estaba aguantando por Socorro. Hermana, tú sacrificaste tu vida entera por Carmen. Vendiste tu casa, gastaste todos tus ahorros en su educación, rechazaste oportunidades de rehacer tu vida, y ella te paga así. Hiciste bien en defenderte». La conversación con Luz me confirmó que había tomado la decisión correcta. Incluso las personas que me conocían de toda la vida habían notado cómo me maltrataban en mi propia casa. Esa noche, durante la cena, Socorro hizo una pregunta que cambió toda la dinámica de la conversación. «Papá, mamá, ¿es verdad que le pidieron a la abuelita que se fuera de su propia casa?» Carmen y Enrique se miraron con pánico. Evidentemente, Socorro había escuchado más conversaciones de las que pensaban. «Socorro, esas son cosas de adultos», le dijo Carmen. «Pero yo ya tengo 16 años».
No soy una niña, y quiero entender por qué mi abuelita está triste. Enrique trató de explicar su versión de los hechos, pero Socorro lo interrumpió. Papá, esta casa la compró mi abuelita para ustedes. Ella vive aquí porque ustedes la invitaron. ¿Cómo pueden pedirle que se vaya? La lógica simple y directa de Socorro expuso la verdad que Carmen y Enrique habían tratado de ocultar detrás de excusas y justificaciones. Socorro, la situación es más complicada de lo que parece, trató de explicar Carmen. No me parece complicada, mamá. Me parece injusta. Socorro se levantó de la mesa y se acercó a abrazarme. Abuelita, espero que no te vayas nunca. Esta es tu casa y nosotros somos tus invitados. En ese momento supe que, sin importar cómo terminara esta situación legal, ya había ganado algo más valioso que la casa. Había ganado el respeto de mi nieta y, más importante aún, había recuperado mi propio respeto. Esa noche, Carmen tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Adelante. Quiero que sepas que Socorro me regañó después de la cena. Me dijo que soy una hija malagradecida y que debería pedirte perdón. Socorro es una niña muy inteligente». «Sí, lo es. Y tiene razón». Carmen se sentó en la orilla de mi cama, como hacía cuando era pequeña y venía a contarme sus problemas. «Mamá, sé que llegué demasiado tarde con este arrepentimiento. Sé que ya no hay marcha atrás. Pero quiero que sepas que me duele mucho haber llegado hasta este punto. A mí también me duele, Carmen. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? ¿De que retires la demanda y tratemos de ser una familia normal?» La miré a los ojos y vi a la niña que había criado con tanto amor, pero también vi a la mujer que me había tratado como basura durante 3 años. «Carmen, el problema no es la demanda. El problema es que tú y Enrique no me ven como una persona que merece respeto. Me ven como un problema que hay que tolerar». «Eso no es cierto, Carmen. Si mañana yo retirara la demanda, ¿cuánto tiempo crees que pasaría antes de que volvieran a tratarme mal? ¿Una semana? ¿Un mes?» Carmen no respondió porque ambas sabíamos la respuesta. «El viernes, cuando se resuelva este asunto legal, vamos a tener que decidir cómo seguir adelante. Pero no va a ser como antes. Eso te lo puedo asegurar». Carmen salió de mi cuarto con lágrimas en los ojos. Yo me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en el futuro que se acercaba. Mañana sería el día en que Esperanza Morales recuperaría no solo su casa, sino también su dignidad. Y por primera vez en 3 años, esa idea me llenaba de paz en lugar de miedo. El viernes amaneció con un sol brillante que parecía anunciar que la justicia finalmente iba a llegar a esta casa. Me desperté a las 5:30, no porque tuviera que preparar desayuno para personas malagradecidas, sino porque era el día en que Esperanza Morales recuperaría oficialmente lo que nunca debió haber perdido: su dignidad y su hogar. Carmen y Enrique se veían demacrados en el desayuno. Habían pasado toda la semana tratando de encontrar una salida legal a su problema, consultando abogados, buscando precedentes, rogando a familiares que intercedieran por ellos. Pero la realidad era simple y contundente. Habían echado a una madre de la casa que ella misma había comprado, y eso constituía el caso más claro de ingratitud familiar que cualquier juez podía encontrar. «Buenos días», les dije sirviendo café como siempre, pero ahora con la tranquilidad de quien sabe que todo está a punto de resolverse. «Buenos días, mamá», murmuró Carmen sin levantar la vista de su taza. Enrique ni siquiera respondió. Estaba hundido en su celular, probablemente leyendo por enésima vez los documentos legales, buscando alguna laguna que no existía. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era Gustavo. «Buenos días, doña Esperanza. Tengo excelentes noticias». «Dígame, licenciado». «El juez revisó el caso anoche y tomó su decisión. La resolución es completamente favorable para usted. A las 2 de la tarde tendremos la audiencia final, que será solo una formalidad. A las 3 de la tarde, usted será oficialmente la única propietaria de la casa, sin ninguna restricción». Mi corazón se llenó de una alegría tranquila. No era el triunfo vengativo de quien busca lastimar, sino la satisfacción serena de quien finalmente ve que la justicia funciona. ¿Qué pasa con Carmen y Enrique? Tienen 30 días para desocupar la propiedad. El juez fue generoso con el plazo, considerando que hay una menor de edad involucrada. ¿Y Socorro? Socorro puede quedarse con usted si ella lo desea y usted lo permite.
La patria potestad sigue siendo de sus padres, pero como usted es la abuela y la propietaria de la casa, puede ofrecer alojamiento a su nieta sin problemas legales. Después de colgar con Gustavo, me senté en la sala a reflexionar sobre lo que venía. En unas horas, esta casa volvería a ser completamente mía. Carmen y Enrique tendrían que buscar un nuevo lugar para vivir. Y Socorro, mi nieta, tendría que decidir entre irse con sus padres o quedarse conmigo. A las 10 de la mañana llegó Socorro de la escuela. Los viernes tenía solo clases por la mañana, así que llegaba temprano a casa. Me encontró sentada en la sala, con una expresión serena que no había visto en meses. «Hola, abuelita. Te ves diferente hoy». «Hola, mi amor. Ven, siéntate conmigo. Necesitamos hablar de algo importante». Socorro se sentó a mi lado en el sofá, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que tienen los adolescentes cuando saben que van a escuchar algo que va a cambiar sus vidas. «Socorro, hoy en la tarde se va a resolver el problema legal entre tus papás y yo». «¿Y qué va a pasar?» «La casa va a quedar oficialmente como mía. Tus papás van a tener que buscar otro lugar para vivir». Socorro procesó la información en silencio. Era una niña madura para sus 16 años. Había crecido observando los conflictos familiares y entendía más de lo que los adultos creíamos. «¿Y yo qué va a pasar conmigo?» «Tú puedes elegir. Puedes irte con tus papás a donde ellos vayan, o puedes quedarte aquí conmigo. Es tu decisión». «¿De verdad puedo elegir?» «Sí, mi amor. Eres lo suficientemente grande para decidir dónde quieres vivir, y yo estaría muy feliz de tenerte aquí». Socorro me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo el amor que había mantenido viva mi esperanza durante estos años difíciles. «Abuelita, yo quiero quedarme contigo, pero no quiero que mis papás piensen que los estoy abandonando». «Socorro, tú no estás abandonando a nadie. Tus papás siempre van a ser tus papás, sin importar dónde vivas. Pero tienes derecho a elegir el lugar donde te sientes más amada y respetada. Aquí me siento en casa, abuelita. Contigo me siento segura». Esas palabras me llenaron de una felicidad que no había sentido en años. Mi nieta me estaba eligiendo, no por obligación, sino por amor genuino. A las 12 del día llegaron Carmen y Enrique del trabajo. Habían pedido permiso para estar presentes en la audiencia de la tarde, aunque sabían que era solo una formalidad. El caso estaba perdido desde el momento en que decidieron echarme por mensaje de texto. «Mamá», me dijo Carmen sentándose frente a mí, «antes de que vayamos a la audiencia, quiero decirte algo. Te escucho. Sé que ya es muy tarde para pedir perdón. Sé que el daño que te hice es irreparable, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente de haberte tratado mal». «¿Te arrepientes porque vas a perder la casa? ¿O te arrepientes porque entiendes el dolor que me causaste?» Carmen bajó la mirada. Era una pregunta difícil de responder honestamente. Al principio me arrepentí porque me di cuenta de las consecuencias. Pero estos días he estado recordando todo lo que hiciste por mí, todos los sacrificios que hiciste para que yo tuviera una vida mejor. Y me da vergüenza haber sido tan malagradecida. Carmen, yo no necesito tu vergüenza. Necesitaba tu respeto, y eso se perdió hace mucho tiempo. Enrique se acercó también, con una humildad que nunca le había visto. «Doña Esperanza, yo también quiero pedirle perdón. Sé que la traté muy mal, que fui cruel e injusto con usted. No hay excusa para mi comportamiento». «¿Y qué te hizo darte cuenta de eso, Enrique?» «Mis padres me regañaron muy fuerte. Me dijeron que había sido un hijo malagradecido con usted, que usted había sido más generosa con nosotros de lo que merecíamos». «Tus padres tienen razón». «Lo sé. Y también Socorro me regañó. Me dijo que era un mal padre porque no le había enseñado a respetar a su abuela». Socorro había estado escuchando la conversación desde la cocina, y en ese momento se acercó a nosotros. «Papá, mamá, ya hablé con la abuelita. Quiero quedarme a vivir con ella». El silencio que siguió a esas palabras fue largo y pesado. Carmen empezó a llorar, no de tristeza sino de comprensión. Su hija estaba eligiendo quedarse con la abuela porque había encontrado más amor y respeto en esta relación que en su propia casa. «Socorro», le dijo Carmen con voz quebrada, «¿estás segura de esa decisión?» «Sí, mamá. Aquí me siento querida. Aquí nadie me regaña por abrazar a mi abuelita o por platicar con ella. Aquí puedo ser yo misma». Enrique también tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que lo conocía,
Parecía entender realmente las consecuencias de sus acciones. Socorro, tú siempre vas a ser nuestra hija. Puedes venir a visitarnos cuando quieras y nosotros vendremos a verte aquí. Lo sé, papá. Los amo a ustedes también, pero quiero vivir donde me sienten en paz. A la 1 de la tarde nos dirigimos todos al juzgado. Era un edificio colonial en el centro de la ciudad, lleno de historia y solemnidad. Gustavo nos estaba esperando en la entrada, con una sonrisa que reflejaba la seguridad de quien sabe que la justicia está de su lado. Doña Esperanza, ¿está lista para recuperar oficialmente su casa? Más que lista, licenciado. La audiencia duró exactamente 20 minutos. El juez, un hombre mayor de aspecto serio pero justo, leyó la resolución con voz clara y firme. Después de revisar todas las evidencias presentadas, incluyendo el mensaje de texto donde la demandada ordena a la demandante abandonar la propiedad, este juzgado determina que se configura de manera inequívoca el supuesto de ingratitud grave contemplado en el artículo 1458 del Código Civil Federal. Carmen y Enrique escucharon la sentencia con la cabeza agachada. Su abogado, un hombre joven que habían contratado de último minuto, no tenía argumentos para defenderse contra evidencias tan claras. Por lo tanto, continuó el juez, se declara revocada la donación de la casa ubicada en la calle Morelos, número 215, Colonia Centro, la cual regresa inmediatamente al patrimonio de la señora Esperanza Morales. Los actuales ocupantes tienen 30 días calendario para desocupar la propiedad. Sí. Cuando salimos del juzgado, yo me sentía como una mujer completamente nueva. No era la anciana sumisa que había entrado a esa casa 3 años atrás como invitada en su propia propiedad. Era Esperanza Morales, dueña legal y legítima de su hogar, con el respaldo de la justicia mexicana. Mamá, me dijo Carmen cuando llegamos a casa, sé que ya no hay marcha atrás en la decisión legal, pero ¿hay alguna posibilidad de que Socorro pueda visitarnos los fines de semana? Por supuesto, Carmen. Socorro es tu hija, y yo nunca voy a interferir en esa relación. Ella puede ir a visitarte cuando quiera. ¿Y nosotros podemos venir a verla aquí? La pregunta me puso en una situación difícil. Una parte de mí quería cerrar las puertas para siempre a las personas que me habían humillado durante 3 años. Pero otra parte de mí entendía que Socorro necesitaba mantener una relación sana con sus padres. Pueden venir a ver a Socorro, pero las reglas de esta casa van a ser muy diferentes de ahora en adelante. ¿Qué tipo de reglas? En esta casa se respeta a Esperanza Morales. En esta casa nadie va a ser tratado como ciudadano de segunda clase. En esta casa vamos a vivir con dignidad mutua o no, vamos a convivir. Enrique asintió con humildad. Entendemos, doña Esperanza, y le prometemos que la vamos a respetar. Enrique, tus promesas ya no tienen valor para mí. Solo me importan los hechos. Esa noche cenamos los 4 por última vez como familia que vive bajo el mismo techo. Socorro cocinó espaguetis para todos, insistiendo en que quería preparar una cena de despedida para sus padres. Durante la cena, Carmen le preguntó a Socorro sobre sus planes para el futuro. «Socorro, ¿ya pensaste en qué universidad quieres estudiar?» «Sí, mamá. Quiero estudiar psicología en la UNAM. La abuelita me dijo que me va a apoyar con todos los gastos». Carmen me miró con sorpresa. «Mamá, ¿vas a pagar la universidad de Socorro?» «Por supuesto. Para eso están las abuelas que pueden hacerlo. Pero eso es mucho dinero. Carmen, yo trabajé 40 años y ahorré cada centavo. Tengo recursos suficientes para darle a Socorro todo lo que necesita para ser una profesionista exitosa». Era cierto. Durante todos esos años de trabajo como costurera, había ahorrado religiosamente. Nunca gasté en lujos para mí, siempre pensando en el futuro de mi familia. Ahora ese dinero iba a servir para darle a Socorro las oportunidades que se merecía. «Socorro», le dije a mi nieta, «mañana vamos a ir a conocer la universidad. Quiero que veas las instalaciones, que hables con algunos profesores, que te sientas segura de tu elección». «¿En serio, abuelita?» «En serio. Tu educación es la inversión más importante que puedo hacer». Socorro me abrazó con lágrimas de alegría. Era hermoso ver cómo una decisión justa podía crear tantas oportunidades positivas. Después de la cena, Carmen y Enrique empezaron a empacar sus cosas. No tenían mucho tiempo para encontrar un nuevo lugar, pero Gustavo me había explicado que 30 días era suficiente para conseguir un departamento digno.
¿Dónde van a vivir?, les preguntó Socorro. Encontramos un departamento en la colonia Roma Norte, le explicó Enrique. Es más pequeño que esta casa, pero está bien ubicado y podemos pagarlo. ¿Puedo ir a conocerlo? Por supuesto, hija. Vas a tener tu cuarto ahí para cuando quieras visitarnos. Era reconfortante ver que, a pesar de todo lo que había pasado, Carmen y Enrique estaban tratando de mantener una relación sana con Socorro. Los errores que habían cometido conmigo no debían afectar su relación con su hija. Esa noche, antes de dormir, Socorro vino a mi cuarto para hablar. Abuelita, ¿crees que hice bien eligiendo quedarme contigo? Socorro, solo tú puedes saber si tomaste la decisión correcta. Pero quiero que sepas que estoy muy feliz de que hayas elegido quedarte conmigo. Es que aquí me siento libre de ser quien soy. Con mis papás siempre tengo que ser perfecta. Nunca puedo expresar lo que pienso. ¿Y qué piensas que no puedes expresar con ellos? Pienso que trataron muy mal a mi abuelita. Pienso que fueron injustos. Pienso que una casa donde no se respeta a las personas mayores no es un buen lugar para vivir. La sabiduría de Socorro me sorprendía constantemente. A los 16 años había aprendido valores que algunos adultos nunca desarrollan. Socorro, quiero que sepas que vivir conmigo no va a ser como vivir en un hotel. Vas a tener responsabilidades, vas a tener que ayudar con la casa, vas a tener que estudiar muy duro. Lo sé, abuelita, y estoy preparada para eso. ¿Y qué vas a hacer si tus papás te piden que regreses con ellos? Les voy a explicar que los amo, pero que esta es mi decisión. Que aquí tengo la libertad de ser yo misma y que eso no tiene precio. El sábado por la mañana, Carmen y Enrique terminaron de empacar sus pertenencias. Habían llenado el carro con cajas y maletas, llevándose los muebles que habían comprado durante estos años. Mamá, me dijo Carmen antes de irse, quiero que sepas que aprendí una lección muy dura. Espero algún día poder ganarme tu perdón. Carmen, mi perdón ya lo tienes, pero mi confianza es algo que se perdió y no sé si se puede recuperar. ¿Crees que algún día podamos tener una relación normal de madre e hija? No lo sé, Carmen, pero estoy dispuesta a intentarlo, siempre y cuando el respeto sea la base de esa relación. Enrique también se despidió de mí con humildad genuina. Doña Esperanza, gracias por cuidar tan bien de Socorro. Le prometo que voy a venir a visitarla seguido. Enrique, Socorro siempre va a ser bienvenida aquí. Y ustedes también, mientras me traten con el respeto que merezco. Después de que Carmen y Enrique se fueron, la casa se sintió diferente. No vacía, sino llena de nuevas posibilidades. Socorro y yo nos sentamos en la sala, nuestra sala, a planear el futuro. Abuelita, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, mi amor, vamos a vivir como debe ser, con dignidad, con respeto, con alegría. Vamos a redecorar la casa a nuestro gusto. Vamos a planear tu futuro universitario. Vamos a crear nuevas tradiciones familiares. ¿Podemos pintar mi cuarto de color lavanda? Podemos pintar tu cuarto del color que quieras. Socorro sonrió con una alegría que no había visto en ella durante meses. Era como si hubiera estado conteniendo su felicidad y finalmente pudiera liberarla. Esa tarde, Dolores vino a visitarnos para conocer los resultados del juicio. Esperanza, me da mucho gusto que hayas recuperado tu casa. Te lo merecías. Gracias, Dolores. Y gracias por haber sido testigo de todo lo que pasó. Para eso están las amigas, para apoyarse en los momentos difíciles. Dolores, quiero presentarte oficialmente a Socorro, mi nieta, que ahora va a vivir conmigo. Mucho gusto, Socorro. Tu abuela me ha hablado mucho de ti. Mucho gusto, señora Dolores. La abuelita me ha contado que usted es una muy buena amiga. Y ahora somos vecinas oficiales, dijo Dolores con una sonrisa. Espero que seamos muy buenas amigas también. Esa noche, Socorro y yo cenamos solas por primera vez en nuestra nueva vida juntas. Había preparado chiles en nogada, uno de mis platillos favoritos que no había podido cocinar en años porque a Enrique no le gustaba la comida muy mexicana. Abuelita, esta comida está deliciosa. ¿Me puedes enseñar a cocinar así? Por supuesto, mi amor. Te voy a enseñar todas las recetas de la familia. Es parte de nuestra herencia. Después de la cena, nos sentamos en la terraza a ver las estrellas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio sereno, no el silencio tenso de quien camina en puntas de pie. Socorro, ¿estás feliz con tu decisión? Muy feliz, abuelita. Por primera vez en mucho tiempo me siento en casa.
Yo también me siento en casa, mi amor. Después de 3 años, finalmente me siento en casa, en mi propia casa. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad, mi paz y mi felicidad. Carmen y Enrique habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, y Socorro había aprendido que siempre hay que elegir el lugar donde te sientes amada y respetada. La justicia había llegado a la casa de Esperanza Morales, y con ella un nuevo comienzo lleno de esperanza. 5 meses han pasado desde que recuperé mi casa y mi dignidad. Mi rutina ahora incluye café de la mañana en la terraza, cuidar el jardín que volví a cultivar y recibir amigas para conversaciones que nadie interrumpe. La casa tiene un silencio diferente. No es el silencio tenso de quien camina pisando cascarones, sino la paz de quien está donde merece estar. Carmen ha tratado de llamarme semanalmente, siempre con arrepentimiento y peticiones de reconciliación. Mamá, sé que me equivoqué mucho. ¿Será que no podríamos intentar de nuevo? Le dije que lo pensaría, pero en el fondo ya conocía mi respuesta. Algunas heridas, cuando son causadas por la ingratitud, dejan cicatrices que jamás se convierten en fundamentos sólidos. Abuela, me dijo Socorro una tarde mientras hacíamos galletas, te ves más joven ahora. Tus ojos brillan diferente. Descubrí que a los 68 años todavía era posible renacer. Mi hermana Luz me llamó desde Guadalajara con una propuesta inesperada. Nuestro primo Roberto necesitaba ayuda con su hotel en Puerto Vallarta. Podrías ir unos meses y disfrutar de la playa. Te haría mucho bien. Por primera vez en décadas, tenía la libertad de tomar decisiones pensando solo en mí. Socorro reaccionó con madurez. Te lo mereces. Has cuidado de todos durante tanto tiempo que ya es hora de que hagas algo solo para ti. Carmen se puso nerviosa cuando supo de Puerto Vallarta. Carmen, si decido irme, será porque quiero explorar nuevas experiencias. Ahora mis decisiones las tomo pensando en mi bienestar, no en complacer a otros. Decidí aceptar la propuesta de Roberto. Socorro se quedaría con Carmen. Quiero ver si realmente han cambiado, me dijo mi nieta. Carmen, si Socorro me llama diciéndome que no está siendo tratada bien, regreso inmediatamente. La noche antes de mi viaje, Socorro y yo platicamos hasta tarde. ¿Tienes miedo de irte? Es un miedo emocionado. Lo que más me emociona es despertar donde puedo ser simplemente Esperanza Morales. En el aeropuerto, Socorro me abrazó fuerte. Te voy a extrañar mucho, abuelita. Carmen también me abrazó con lágrimas. Gracias por darme otra oportunidad con Socorro. Durante el vuelo reflexioné sobre mi camino. Había sido madre soltera. Había sacrificado todo. Había soportado humillaciones. Había encontrado fuerza para defenderme. Y ahora estaba embarcándome en una aventura completamente nueva. Cuando vi el océano azul de Puerto Vallarta, era hermoso y prometedor como el futuro que se abría ante mí. Hoy, regando mis plantas en la terraza de mi nueva vida y escuchando las olas, reflexiono sobre esta jornada. Descubrí que nunca es tarde para defender nuestra dignidad, que familia verdadera se construye con respeto mutuo. Carmen llama cada semana, pero ahora dejo que vaya a la contestadora cuando no tengo ganas de hablar. Socorro me preguntó si extraño la antigua rutina. Sonreí respondiendo que la única cosa que extraño es el tiempo que perdí tratando de agradar a quienes nunca me vieron como prioridad. A veces, el mayor renacimiento es el silencio que elegimos mantener para siempre. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.